Gloria a Dios. Damos un cordial saludo a la audiencia de YouTube. Deseamos de todo corazón que esta palabra bendiga su vida. En el transcurso de nuestras vidas cortas, ciertamente cortas, debemos aprender, y prácticamente lo tendríamos que hacer aceleradamente, a vivir, aprovechar bien el tiempo, vivir el tiempo que nos dé el Señor. En el Salmo 39:6 nos da una pista, según la palabra del Señor, de cómo es el tiempo del ser humano. Ciertamente como sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Padre, es tu palabra, bendita y santa para nuestras vidas. Te doy gracias, Espíritu Santo, por el honor de poderla predicar. Bendice a tu pueblo, que la reciba y que la crean y la vivan. En el Salmo 102, versículo 11 y 12. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Qué comparativa, ¿no? ¿Cuál de estas dos me corresponde a mí y a usted? El versículo 11, mis días son como sombra que se va. Y el 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Digo que tendríamos que aprender, y de una manera acelerada, a vivir y a disfrutar el tiempo que tenemos, el tiempo que Dios nos da. En Primera de Crónicas 29:15 dice el rey David que somos como sombra que pasa, que somos advenedizos, dice por allá en Pedro. Amados, una forma de las muchas que hay de saber vivir y aprovechar mejor el tiempo, la encontramos en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y hoy queremos que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos enseñe, nos ilumine, nos revele cómo hacerlo. Hay un caso muy particular en la Sagrada Escritura, y tengo que ir a él para recordar la condición del ser humano. Vaya conmigo, por favor, al libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ahí hay que parar. Pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahí hay una condición que nos identificaba a usted y a mí. La condición de todo ser humano. Vivía en tinieblas, enemigo de Dios, dándole la espalda a Dios. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Y en el versículo 4 se parte la historia nuestra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. En el versículo 5 vuelve y nos recuerda lo que éramos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos versículos que he leído no hacen más, entre otras muchas cosas, hacen recordar nuestra condición, cómo éramos, cómo vivíamos, cuál era nuestro destino y la infinita manifestación del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesús. Una verdad que a veces se nos olvida y por lo cual a veces no vivimos una vida más plena nosotros, ni le permitimos a nuestro entorno más cercano, cónyuge, hijos, familia, amigos, hermanos en la iglesia. No permitimos que nuestra vida sea más fluida, que nuestra vida sea más grata. Y es que se nos olvida que la Biblia me recuerda, se nos olvida que la Biblia nos dice que todos hemos pecado, que todos estábamos muertos en delitos y pecados y éramos enemigos de Dios e hijos de ira. Y que a nosotros nos ha favorecido la fe de creer, la fe de recibir, la fe de aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todos nosotros, la humanidad, éramos deudores de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 15 al 18, nos marca también de una manera clara que es solamente a través de Jesucristo, el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios, la gracia. Dios el Padre encerró, depositó en la persona de Jesús todo el monopolio de su amor, de su poder, de su gracia perdonadora. Porque de tal manera, el versículo 16, se conoce como el corazón de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesús, ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Juan 5:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos sentimos gratitud de saber que nuestro tiempo en la tierra será mucho, será poco, pero que todos los seres humanos un día hemos de partir? Pero usted y yo sabemos el destino, la meta de nuestro espíritu. Amén. Por la misericordia del Señor, por el amor de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condición de la humanidad, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, entendiendo nosotros la condición pasada, la condición presente, no importando nuestra situación, cualquiera que sea, económica o de salud o laboral, deberíamos de reflejar en nuestro rostro la felicidad, la paz, la dicha de ser un hijo o una hija de Dios, pero a la vez perdonar a aquella persona que me dañó, perdonar a aquella persona que con su agravio, con su palabra, con su acción quiere dañarme, quiere quitarme el gozo. Si yo entiendo esa situación, Mateo, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 7. Si yo entiendo esa situación, entonces voy a tener paz, voy a tener tranquilidad y más bien voy a tener misericordia de la persona que por alguna razón me dañó, me ofendió, me lastimó, y que el enemigo quiere utilizar ese agravio para robarme la paz y la felicidad de la realidad mía presente, que ya no es la pasada, enemigos de Dios, sino hijos de Dios, amigos de Dios. Y esto lo es todo, iglesia. Yo quiero recordarle que todo lo que usted tenga, conozca, haga y sea suyo, es una bendición. Disfrútelo, compártalo, porque un día se va a quedar aquí en la tierra todo, y usted y yo estaremos en la presencia del Señor en la vida eterna, y aquí se quedará el afán, la carrera. Sí, recuerda lo que decía el Salmo 36. ¿Quiere leerlo, por favor? 39:6. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, abundan las riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Esa es la vida de muchos seres humanos, pero tristemente también de muchos pueblos de Dios. No digo de esta iglesia, que tal vez, pero perdemos la perspectiva de nuestra vida y vivimos el día frustrados, preocupados, amargados por las circunstancias pasajeras. Nos olvidamos que Dios ha dicho que tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios le dijo a usted a través de Jesucristo: yo tengo cuidado de ti, no te dejaré ni te desampararé? Por lo cual no debo temer lo que me pueda hacer el hombre, porque Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Hebreos 13:5. Vamos a predicar todos. El que lo encuentre, léalo, por favor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. ¿Usted cree que esa palabra no es motivo para respirar profundo, llenar los pulmones de aire y descansar en el Señor? Cualquiera sea la situación, sean vuestras costumbres sin avaricia. Además dice cómo debe ser, con
contentos. Contentos con lo que pensás que vas a conseguir. Dice así, hermana Pimentel, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Quién puede decirle al Señor ahora mismo, Señor, cómo voy a estar contenta? ¿Cómo voy a estar contento si no tengo nada? ¿Quién puede decirle esto al Señor? Algo hay, ¿cierto? Por lo cual, ¿cómo debería estar? Feliz. Contenta. Gozoso. Contento. Porque además le recuerda que Él ha dicho, no el pastor, no su padre, ni su madre, ni la mía. Él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. Te puede decir al Señor, gracias Padre, gracias. Gracias mi Dios. Y yo que estaba preocupada por lo que iba a pasar, que no había nada en la casa. Y yo que estaba inquieta, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Usted qué se preocupa qué va a hacer mañana? Que a lo mejor, ¿sí me está entendiendo el espíritu del mensaje? Para que se tranquilice, para que esté contenta, para que esté contento. Ah, pastor, usted no sabe que me mentaron la madre injustamente. Tranquilo. No me quiere pagar los 12 euros. Estése tranquilo. Oí que van a hacer una regulación de trabajadores y voy a salir. Estése tranquilo. Porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios que la creen y la reciben. Una situación que nos hace perder el gozo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No juzguéis. ¿Por qué no dice el Señor Jesucristo? Esto es una palabra de Jesús. En las Biblias conocidas como arcoíris, creo que la Biblia que tienen ustedes jóvenes, las palabras que están, los textos que están en rojo, dicen que es palabra en primera persona del autor de la vida, que se llama Jesucristo. Y Él fue el que dijo, no juzguéis. Y hay una coma, que según las reglas de la ortografía o de la gramática tengo que parar, ¿no? No juzguéis. ¿Para qué o por qué no debo juzgar? Para que no sea juzgado. Para no ser juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, lo que el Señor me está diciendo es, deje de vivir en un juicio permanente. Yo sé lo que es estar en un juicio. Yo sé lo que es estar en el banquillo de los malos. Yo sé que es eso. Y no una vez. Recuerde que yo les he contado que fui miembro de las fuerzas militares muchos años, comandante de grupos de policía secreta. Y era muy modestia aparte, se lo digo, con cariño. Decía que yo era muy bueno, 700 y pico de felicitaciones. Pero a veces se me pasa la mano a uno. Y yo sé lo que es estar en un banquillo de los acusados, pendiente de una sentencia de un juez penal militar, que la sentencia es una de dos, no son dos, hay dos opciones, pero las dos no las puede llevar la misma persona. O es culpable, como dice la Biblia, que éramos todos,
en Efesios. O es, si no es culpable, es. Pero que hicieron el juicio malo, que ese tendría que estar, pero que salió inocente. Los jueces, la justicia. Hay gente que vive permanentemente en un juicio, juzgando. Y entonces en la Biblia el Señor me dice, no juzguen para que no sea juzgado. O sea que vive en un juicio permanente, están juzgando y lo están juzgando. Por eso usted no juzgue, para que viva más feliz, más tranquilo y más gozoso los 4 días que le quedan, los 4 años, o los 40, o los 400. ¿Entienden lo que quiero decir? Que nada le preocupe, que nada le robe la paz. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mire qué más dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si sabe que cuando uno juzga, cuando uno señala, tiene la particularidad, el que juzga, el que señala, el que acusa, tiene la particularidad de ver la paja en el ojo del hermano, en el vecino, en el marido, en la esposa. Cuando yo acuso, yo tengo la capacidad, la particularidad de ver la paja en el ojo del banquero, una pajita. Pero esa actitud espiritual desobediente para el Señor no me permite ver una viga que yo tengo en mi ojo. ¿Qué es más grande, hermana Nancy, la viga o la paja? La paja, la viga. Y la Biblia, ¿qué dice? Que ¿quién es el que tiene la viga? El que juzga. ¿No le parece a usted curioso? Y mucha gente vive cargando vigas. Yo no sé cómo no se caen, cómo no se tropiezan. A todo el mundo le encuentran una falta. Al pastor, al hermano, al vecino, al chino porque tiene los ojos rasgados, al colombiano porque hace mucha bulla, a los argentinos porque siempre se ganan el mundial. Siempre le encontramos pajas. Y Jesús está diciendo, usted tiene la capacidad de ver la paja en su hermano y no ha visto la viga que tiene en el suyo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cuántos alguna vez se nos ha metido un mosquito en el ojo? O una pajita. ¿Qué cosa tan fastidiosa, ¿cierto? ¿Cierto que por eso no se muere nadie? Bueno, sí. Porque hay muchos que van manejando, van conduciendo y cierran los ojos y se estrellan y se matan. Se murió por un mosquito en el ojo, no por el estrellón que se pegó, porque el mosquito en el ojo le fastidió y si el mosquito mea, orina, ese ácido le lastima el ojo de tal manera que se puede estrellar. Pues Jesús me está diciendo, ¿cómo pretendes tú sacarle la paja? Porque es que somos buenos para eso. Es que usted tiene que hacer, usted tiene que orar. Usted que casi no ora. Usted. Y usted ya se curó. Porque ¿cómo pretende sacarle la paja al hermano o a la hermana? Con una viga en el suyo. Saque primero la viga suya. ¿Sí o no? En otras palabras, tendría que decirle al de la paja, hermano, venga. Yo lo odio, lo aborrezco, usted me la debe y yo no le perdono. Hágame un favor, sáqueme esta viga y yo luego le saco a usted la pajita. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese hermano, esa hermana que usted supuestamente
odia o que le ha hecho tanto daño es su hermana, es su hermano. Y no se amargue, no se provoque hielo. Pase. Dígale que tenés que usted toque la silla para dígale, pase a esa persona, pase. Pase. Ámela. Ámelo. Y usted dele gloria a Dios que usted tiene la vida eterna. Amén. Usted tiene la vida eterna aunque tenga una viga. Una viga en cada ojo. Pero estamos aprendiendo, amén. El borracho, la prostituta, el homosexual, el transexual, el gay, déjenlo. Ore por él si puede. Déjenlo. ¿No le quiere pagar los 3 euros? Que le robó la gorra. Pero a usted todo le resbala. ¿Usted es que es tonto? Soy tonto y más. Lo que pasa es que usted ha aprendido, aunque a los 64 años, como es mi edad, ha aprendido a vivir con paz, con tranquilidad. Amén. Feliz. Feliz. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hipócrita. Yo no le estoy diciendo a nadie, a ninguno, que no me vaya a aborrecer ahora, me vaya a coger rabia. Que yo solamente estoy predicando lo que dice la Biblia. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermano? El Señor Jesucristo no le dijo ni una sola vez hipócrita a un pecador. Nunca. Pero le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los gobernantes, a los de la ley, a los del dedo parado, a los que se atrevían a juzgar a los demás. Pero a un pecador o una pecadora nunca le dijo, ni siquiera le dijo hipócrita. Hermano, si yo hubiera entendido esto hace años que comencé a leer la Biblia o que la escuchaba las predicaciones, de hecho que la escuché muchas veces, pero o no me la explicaron o yo no la entendí. Pero si nosotros entendemos esto y lo creemos y lo recibimos, ¿cómo vamos a vivir, hermana, ahí bien? ¿Cuál sería nuestra impresión? ¿Qué impresión daríamos de cómo deberíamos vivir? Con paz, ¿no? Con tranquilidad y perdonando. Mire, el mensaje se llama ¿qué uso hace usted de las piedras? ¿Qué uso hace usted de las piedras? ¿Qué uso le da usted a las piedras? En 3 puntos. Juan capítulo 8. Evangelio según San Juan capítulo 8. Yo no le estoy diciendo que no le cobre a esa persona lo que le debe. Yo no le estoy diciendo que no le pida explicaciones por lo que digo. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que camine como una tonta o como un tonto por la calle, que me digan, que me hagan. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que no se deje dañar el corazón. Le estoy diciendo que aprenda a entender a esa persona que no tiene la paz que tiene usted, el sentimiento que tiene usted y la fortuna no de dinero, sino de la identidad, la posición
de un hijo, de una hija de Dios. Amén. En Juan capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, segundo pero ellos, al oír esto, ¿al oír qué? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Quién dijo? No escucho, háblenlo por favor. Las acusaciones, dice. Amén. Al oír cuando dice al oír esto, ellos al oír esto, lo que oyeron fue lo que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hay una primera piedra y hay una última. En el transcurso entre la primera y la última, piedras van y piedras van. No vienen, van. ¿De quiénes? De los acusadores. Y el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Eso fue lo que ellos oyeron. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Queridos hermanos, me habrán escuchado decir muchas veces: este pasaje es encantador. Pero es que, ¿sabe qué me pasa? Que cada 2x3 encuentro pasajes, párrafos, historias, sucesos en la Biblia que me arrancan la misma expresión. Es impresionante, es aterrador, es precioso, es una cosa que solamente está y lo tiene la palabra de Dios. Mire, hermano, la Biblia está diciendo, por ejemplo, cosas como estas. Jesús, después de una actividad con el pueblo y los despidió a todos, fue al monte a orar. Y vino de orar, de tener intimidad con el Padre, al templo. Y dice la Biblia que mucha gente, el pueblo, llegó masivamente a escucharlo. Pero en ese momento llegan los fariseos y los escribas y le presentan a una mujer que había sido, dice la Biblia, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Está diciendo dos cosas ese texto.
Primero que todo, que ella era casada. ¿Sí o no? Porque si no, no podría adulterar. Era casada. Y lo segundo que está diciendo es que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Usted y yo lo entendemos, amén. Y que no lo entienda, dígame, yo se lo digo aquí. El acto mismo del adulterio. En otras palabras, los señores escribas, fariseos, religiosos y gobernantes le tendieron una trampa a la mujer. Y uno de ellos se prestó y estaban por la rendijita. Estuvieron todo el tiempo esperando el momento oportuno, hasta que la cogieron en el acto mismo del adulterio. Yo me imagino que la han llevado envuelta en una sábana, la pobre mujer, con los pelos llorando, sabía lo que se le venía encima. ¿Sabe que la Biblia dice que esta mujer la tenían que matar? La Biblia dice que la tenían que matar. Y es que cuando usted y yo vivimos heridos y ofendidos porque nos dañaron, nos dijeron o nos hicieron, con razón estamos matando a esa persona. El odio, el rencor, la falta de perdonar a esa persona equivale a coger un frasco de veneno, un veneno, tomármelo y esperar que el otro se muera. Deuteronomio 22:22. ¿Dónde dice la Biblia que podía matarla? Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, 22, ¿qué? Imposible que se le olvide ese número. 22:22. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos, ¿qué? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer lo aclara la Biblia, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿No le parece a usted que la ley era muy seria? Levítico, ley dentro de la ley. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán moridos. Quería arrancarle una risa. Serán muertos. Indefectiblemente, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Impaaritablemente. No hay lugar de evitar morir lapidados o morir a piedra. Ese era el final de esa mujer. Pero la pregunta es, ¿dónde está el hombre? Porque el hombre no lo llevaron, le llevaron a la mujer. Es que cuando uno hace juicio, normalmente, como dice la Biblia, ve la paja en el ojo ajeno, ve la falta, pero no mira que tal vez yo tendría que estar primero. Yo tendría que estar primero. Y porque yo llevo la vida. El que acusa y el que señala tiene la vida. Amados, también nos dice la Biblia que cuando uno busca poco al Señor, ora poco, se integra poco, se compromete poco en las cosas del Señor, que cuando uno toma las cosas del Señor ligeramente, los ministerios, los compromisos, la actividad, lo que Dios te permite desempeñar
trabajar y desarrollar en su obra equivale a la actividad de los señores escribas y fariseos. Escribas y fariseos. Porque no es sino meternos con el Señor, ahondar en esa comunión con Dios, y entonces nos viene paz, nos viene regocijo, nos viene alegría de la comunión con nuestro Dios y de la misericordia por el hermano, por el cónyuge, por el vecino. Dice la Biblia que el Señor Jesús venía de orar al templo y la gente le buscaba. Pero estos otros, ¿de dónde venían? Del barrio, así se le decía antiguamente en mi país, por lo menos a la zona de tolerancia, ¿no? Donde, gloria a Dios. Hermanos, en ese capítulo 8 que hemos leído del Evangelio según San Juan, estos hombres, escribas, fariseos, religiosos, gente letrada, sabían lo que estaban haciendo. No estaban diciendo una mentira. No estaban acusando a la mujer de una mentira. Era verdad. Y no estaban pidiendo nada que no estuviera en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la Biblia dice que le estaban tendiendo una trampa a Jesús. ¿Qué esperaban de él? Que el que hablaba del perdón y de la misericordia dijera cosas como, por ejemplo, no, pobrecita, perdónenla. Eso equivalía a violar la ley y equivalía a que él también fuera apedreado. Pero si él dice, sí, la ley dice que la pueden apedrear, ¿usted se imagina la mirada de la mujer escuchando del que predica amor, misericordia y perdón, autorizando? Yo no sé, la Biblia no dice qué escribía. La Biblia dice 2 veces que Jesús, puesto agachado, inclinándose a tierra, escribía en el polvo. Especulamos, los que predicamos especulamos qué escribía Jesús, pero la Biblia no dice qué escribía. Y como a mí me enseñaron en el seminario, no diga lo que la Biblia no dice, entonces yo no me atrevo a decir que estaba escribiendo un texto. Podría decirlo y podría alucinar, pero la Biblia no dice qué decir. Dice que tal vez a lo mejor estaba haciendo rayas o dibujos, pero sí dice la Biblia qué dijo Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? El que esté libre, algunas versiones en el original dicen, el que esté libre del mismo pecado. El que esté libre del mismo pecado, tire la primera piedra. Con lo cual, nosotros, para poder vivir el resto de días que nos quedan, que en el caso mío espero que sean muchísimos, gracias por su amén. Amén. A ver si quieren que me muera rápido. Si yo quiero vivir el resto de días, debo meterme más con el Señor y así tendré más paz, más sabiduría, más entendimiento para perdonar, para pasar por alto, para no estarle queriendo sacar la paja del ojo a nadie mientras yo cargo allí una viga. Mire, hermanos, dice la Biblia que por primera vez, el templo cumplió su función de dar perdón, de dar vida a alguien que estaba muertos en sus delitos y en sus pecados. Por primera vez allí se manifestó en la persona de Jesús la gracia de Dios, que mereciendo esa mujer y el hombre que estaba con ella, aunque no lo llevaron, mereciendo la muerte, ella dice la Biblia que no salió de la apedreada.
Pero la Biblia dice en la ley que merecía. Porque cuando nosotros acusamos, señalamos, primero que todo estamos amargamos, pero también estamos utilizando la ley y nos estamos bajando de la gracia. Queremos la gracia de Dios, la de Cristo, el perdón, para mí, para nosotros, y para el otro queremos, ayúdenme a predicar, para el otro queremos la ley. Le aplicamos la ley al otro, pero para mí quiero la gracia. Dice la Biblia que el Señor Jesús les dijo: el que esté libre del mismo pecado. Con lo cual, todos los señores y señoritos de ese pueblo, de ese barrio, habían pasado antes por los servicios de Paquita Gallego. ¿Entiende usted lo que quiero decir? Y si no de Paquita Gallego, habían estado en el otro pueblo o en el otro barrio. Habían hecho lo mismo. Lo mismo. Dice la Biblia que acusados. Pero estoy predicando de que no juzguéis, no acuséis. ¿Sí o no? Eso es lo que estoy predicando. No juzgar, no acusar. Pero también está diciendo en la Biblia que ellos acusados. ¿Quién los acusó? Mire usted que Jesús no acusó a nadie. Jesús no acusa a nadie. Jesús, el único que la podía acusar, no la acusó. ¿Sabe quién acusó a todos y cada uno de los hombres y de las mujeres que estaban allí prestas a tirar piedras? Su propia conciencia. La palabra del Señor nos despierta la conciencia, nos despierta, dicho de otra manera, el espíritu. Por eso es importantísimo tantas veces como podamos acercarnos a la iglesia, escuchar la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor, creer la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es vida para nosotros. Amén. Lo que el Señor les habló no fue otra cosa que la verdad. Él conocía la condición de todos. Y el único que conoce la condición de tu hermano que te dañó y la tuya, pero también la mía, que me parezco muy santo, muy puro, no, cuidado que el único que conoce el corazón de todos es nuestro Dios. Y Él dijo: el que esté libre del mismo pecado, el que esté libre del pecado, tire la primera piedra. Y volvió y se agachó a escribir en tierra. Y entonces comenzaron todos a tirar las piedras, pero las tiraron así, bajito, al suelo. Ninguno le tiró piedras a la chica. Y dice la Biblia que levantándose el Señor, enderezándose y no viendo a ninguno, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué dijo la señora? Ninguno, Señor, todos se han ido. Y la respuesta del Señor Jesús es de cátedra. El Señor Jesús no la acusó, pero le recordó su condición. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Sabía ella de qué la acusaban o no? Pero no le dijo, no la avergonzó. ¿Dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. No hay ninguno. Entonces él le dijo: ni yo te condeno. El único que sí la podía condenar, no la condenó, pero no le recordó su pecado. Porque nosotros somos muy buenos para recordar. Hace 23 años, a esta hora, justo a esta hora, con una camisa rayada, llegaste borracho. Nosotros tenemos una memoria y tenemos una capacidad
El Señor le dijo, ni yo te condeno. Y le recordó algo que a nosotros se nos olvida mucho. No peques más. No le dijo qué estaba haciendo, pero sí le dijo cómo estaba. Amén. Yo no sé a ti qué te ha dicho la Biblia esta mañana, no sé qué te ha dicho este mensaje. No sé. Espero que algo te haya dicho. Ellos que eran tan religiosos, tan fariseos, le recordaron al Señor la palabra de Moisés, la ley. Moisés nos dijo que podíamos apedrear a tales mujeres. ¿Sí? Eso dice la ley. Yo no le digo que no, dijo el Señor Jesús. Yo no le digo que no. Yo le digo, ¿cuál es su condición? Sin leerle la ley, sin leerle los 10 mandamientos, sin leerle el capítulo 2 de Romanos. ¿Quiere que le lea el capítulo 2 de Romanos para que usted vea la condición del ser humano hoy día? Bueno, hoy día, desde cuando se escribió esto. ¿Cuánto hace que se escribió este libro de Romanos, querido César, más o menos? Poco de años, pastor. Poco de años. Mire cómo es la condición del ser humano cuando fue escrito este libro. Versículo 21. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupisciones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes. ¿Sigo? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la condición del hombre cuando Pablo, en el año más o menos 60 al año 100, entre el 60 y el 90 de esta era, escribió esta carta. ¿Se le parece algo? ¿Usted conoce a alguien o ha visto a alguien que se le parezca a esto que dice la Biblia? Pero el Señor nos dice, el que esté libre de pecado, del mismo pecado, tire la primera piedra. ¿Qué uso hace usted de las piedras, hermano? ¿Qué uso? ¿En qué lugar se encuentra usted ese pasaje? Póngase sobre sus pies, que ya no está mirando. Ahí aparecen varios personajes. Está el Señor Jesús, está los religiosos, los escribas, los fariseos. Otro personaje, ayúdenme. ¿Quién? Los fariseos, los escribas, sí, la gente. ¿Qué otro personaje encontramos ahí?
La mujer. Otro personaje que encontramos ahí es Moisés. Dice, la ley de Moisés nos permite apedrear a tales mujeres. Otro personaje que aparece porque no aparece, el hombre que estaba con la chica, que se prestó para la maldad. Y el personaje más importante, las piedras. Las piedras. Con ellas le iban a quitar la vida a la mujer. ¿Lo merecía ella? ¿Sí o no? Sí, ¿Era legal apedrearla o no? sí, es legal. Era legal, la Biblia lo dice. ¿Es legal que usted hoy, es legal que usted siga ofendida, ofendido con esa persona que la dañó, que le dañó? Sí. Pero si usted deja de caminar en la ley, si usted deja de recordar, si usted deja de desear, te tengo que ver humillada, humillado, te tengo que ver rogándome que te done sangre te tengo que ver en el desierto con sed para darte harina de trigo. Si usted se preocupa menos por la paja de su hermana, de su hermano, entonces va a poder ver la vida que tal vez tenemos. Dios quiere que usted viva más contenta, más contento, más tranquilo. Dios comenzó el mensaje por recordarnos que todos éramos enemigos de Dios, que vivíamos muertos en pecados y en nuestros delitos, pero Él, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él, la gracia, la misericordia, nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Yo no sé a quién en particular, seguramente a mí nomás, me está diciendo el Señor, perdóname, no lo recuerdes más, suéltala. Y si es tu caso, no te voy a poner en evidencia. Si te pido que cierres tus ojos, cierra tus ojos y pon tu manita sobre tu corazón y dale gracias a Dios porque tu corazón todavía palpita, lo cual quiere decir que tienes vida. Y quiero que le des gracias a Dios porque la Biblia hoy nos recordó que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que todos habíamos faltado, habíamos pecado y que por ahí nos han dañado, nos han ofendido, nos han denigrado, nos han blasfemado y tal vez han dicho una gran verdad. Y entonces te sientes herida, herido, ofendido, te sientes lastimado, avergonzado, descubierto. Y quieres matar a esa persona. Quieres vengarte. Suéltala. Descansa. Y disfruta del amor de Dios. Disfruta del amor de Dios. Como
dice Juan 3:16, porque de tal manera, y la canción de Zavala,